Buenas tardes. Bueno, como bien decía Caro, mi nombre es Germán Rojas y soy el líder de desarrollo de nivel 7. Entonces, bueno, en este webinar lo que voy a hablarles es sobre las ventajas de implementar extensiones en Moodle, ¿sí? Entonces, primero partiré sobre la filosofía que mantiene Moodle, la comunidad de Moodle en general, para poder, digamos, estar un poco más en contexto. Luego hablar de qué significa un módulo en Moodle. Luego las formas de, digamos, de gestionar unas extensiones y los tipos de extensiones que pueden haber. Y finalmente, los errores típicos que se generan cuando se van a desarrollar este tipo de extensiones. Entonces, bueno, la filosofía de Moodle se basa en una filosofía que se denomina pedagogía social construccionista. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es una pedagogía en la cual se construye a partir de una comunidad, ¿sí? Para poderla identificar muy bien, para poderla comprender muy bien, nosotros nos basamos en cuatro conceptos. El primero es en el constructivismo, que básicamente se refiere a todo lo relacionado con el aprendizaje por nuestro entorno, ya sea porque lo vemos, lo escuchamos, lo sentimos, ¿sí? Y pues lógicamente debe ser un aprendizaje que debe estar reforzado constantemente para que asimismo podamos adquirirlo. El construccionismo es un concepto que se refiere al aprendizaje un poco más profundo, que es cuando se dice que uno aprende más cuando quiere dar una idea a entender, ¿sí? Por ejemplo, una anécdota particular. Yo tengo dos sobrinas y a ellas les gusta mucho pues jugar con muñecos. Entonces, cuando yo estudiaba, digamos, había algunas materias humanísticas, que para yo estudiar lo que hacía era jugar con ellas de tal forma que les explicaba algún tipo de contenido. De tal forma, al yo intentar explicarles algo, la idea que yo explicaba se quedaba mucho más clara para mí, ¿sí? El tercer concepto es el constructivismo social, que básicamente es similar al primero, el cual se aprende por el entorno, pero en un grupo, comunidad o grupo de personas. Entonces, básicamente, el constructivismo social lo que hace es convencionalizar algunas cosas. Por ejemplo, el ejemplo que damos para explicar este concepto es una copa. Supongamos que hay una copa digamos, en una fiesta formal o en un evento. Si yo le preguntara a alguien de ese evento, ¿para qué sirve la copa? Pues lo más seguro es que él me va a decir que es para, digamos, servir un líquido y tomar algo, digamos, champaña. Pero yo incluso podría utilizar la copa para muchas cosas, por ejemplo, para bañarme, para utilizarlo en un remo, ¿sí? Pero el significado de la copa se da dado el ambiente en el que estoy. Y entonces ese constructivismo social hace que la convención del significado sea el mismo para todos. El cuarto concepto es una dualidad entre el individualismo y el colectivismo. Esto quiere decir, el individualismo es cuando una persona tiene un punto de vista, ¿sí? Y digamos, lo defiende por sus razones, tendrá, digamos, a partir de su conocimiento. Y entonces ahí es, por ejemplo, cuando, por ejemplo, hablamos de ética, que cada persona tiene un punto de vista ético, ¿cierto? Y el colectivismo es como la otra cara de la moneda, en donde se escucha a otra persona, los puntos de vista, para poder apoyarlo y asimismo entender lo que está diciendo. Combinando el individualismo y el colectivismo, lo que vamos a tener es una construcción de una comunidad en donde se aportan ideas, pero también digamos, se ponen como al descubierto y se estudia el porqué de ellas, ¿cierto? Entonces, con estos cuatro conceptos, tenemos la filosofía en general de Moodle, que es, finalmente la idea es no tener ese antiguo pensamiento de que está el profesor y los alumnos, teniendo en cuenta que alumno es una persona sin luz, es decir, sin conocimiento, y ya entrará profesor, estudiantes y como tal una comunidad de aprendizaje, ¿cierto? En donde cada participante puede incluso llegar a ser parte, llegar a ser tan profesor como aprendiz. ¿Listo? Básicamente, esa es la filosofía de Moodle y es la razón por la cual genera que toda la comunidad que gira en torno a él, pues se hagan aportes y construyamos todos juntos una buena formación. Entonces, bueno, en cuanto a la comunidad de Moodle, es una de las comunidades más grandes virtualmente y es la más grande para las comunidades de aprendizaje en el mundo. Tiene más de 1 millón de usuarios registrados, los cuales pues van subiendo contenidos
digamos, ya pueden ser ideas de métodos de educación, desarrollos de extensiones, que pues, sería el tema principal en este webinar, e incluso con soporte de la misma plataforma, de uso de la plataforma misma. La ventaja que tiene esto es que la comunidad va creciendo a medida que se va utilizando la plataforma, ¿cierto? Y eso va a permitir que Moodle sea muy flexible y sea muy fácil de, digamos, de generar un soporte que inclusive llega a ser gratuito. Y adicionalmente tiene un montón de soluciones las cuales podemos adquirir y descargar porque la comunidad ya ha tenido muchas necesidades como en general, ¿cierto? Entonces ya vamos a hablar un poco más sobre la parte técnica de Moodle, ¿sí? Entonces Moodle está constituido por módulos. Básicamente, cada módulo tiene un objetivo específico, pero todos los módulos tienen unas características estándares que permiten que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, es decir, que un módulo digamos, de Moodle tiene unas características específicas que cualquier desarrollador pues, va a poder entender y asimismo pues, replicar en caso de que quiera hacer un propio desarrollo, ¿sí? Entonces, bueno, hay varios tipos de módulos que dependen efectivamente del objetivo que tengan, ¿cierto? Entonces, depende si un módulo necesita, digamos, su objetivo es autenticar a los usuarios, o depende si va a matricular, o si es un tema gráfico, un bloque, actividades o recursos, o incluso un servicio web. Entonces, el tipo de módulo de autenticación básicamente son módulos cuyas características están todas relacionadas a la autenticación de la plataforma. Teniendo en cuenta que una autenticación de la plataforma es que un usuario ingresa su nombre de usuario y su contraseña, ¿cierto? ¿Qué le va a permitir esto? Pues acceder a una plataforma que lo identifica como un usuario, digamos, autenticado, teniéndole el nombre y toda la información relacionada a él. Pero no significa que está en algún curso, ¿sí? Son conceptos distintos. Es muy común encontrar la confusión entre autenticación y matriculación, que es la que hablaré más adelante. Entonces, bueno, un ejemplo típico de la autenticación es el módulo de autenticación manual, que es el más utilizado. Pues básicamente hay una persona encargada, el administrador de la plataforma, el cual se encarga de subir todos los usuarios que vaya a tener la plataforma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100 usuarios o 1000, la persona entonces tendría que sentarse y agregar uno por uno cada usuario manualmente y llenar el formulario de cada usuario para que luego pues este pueda ingresar, ¿cierto? Lo cual podría ser bastante tedioso. Por esa razón existen otros módulos de autenticación que permiten hacerlo mucho más rápido, como lo son la base de datos. Supongamos entonces que yo tengo una empresa en donde tengo una base de datos donde tengo toda la información de mis usuarios, ¿cierto? Sería hacer mucho trabajo que mi administrador de la plataforma de aprendizaje Moodle tenga que subir esos mismos usuarios y copiando todos los formularios. Lo que debería hacerse entonces es sincronizar esa información, ya sea por base de datos o, en dado caso, si lo tengo en un directorio activo, pues también sincronizarlo. Con ambas opciones voy a poder automatizar este proceso y sin duda mejorar la calidad del trabajo de mi administrador de la plataforma. Otro tipo de módulo es la matriculación, que como le decía suele confundirse mucho con la autenticación. Entonces la matriculación se refiere a la relación de usuario-curso, ¿sí? Entonces ya un usuario autenticado dentro de la plataforma, ¿cierto? Va a tener la información de ese usuario, pero no necesariamente va a estar vinculado a un curso. Esto se hace con este proceso, el de matriculación. Entonces también lo mismo. El más típico es el manual, en el cual hay un administrador de la plataforma que manualmente entra a cada curso y va asignando los usuarios correspondientes con un rol específico. Por ejemplo, va asignando que pues, un usuario sea profesor, otros 10 sean estudiantes y un par de usuarios más sean, por ejemplo, los gestores del contenido del curso. Eso ya dependerá del uso particular que le dé cada persona a la plataforma, ¿cierto? Pero entramos a lo mismo. Se vuelve un proceso muy tedioso que podría significar mucho tiempo en algo muy monótono. Por ello, entonces, la matriculación también maneja bases de datos en las cuales nosotros podemos sincronizar esa información. Por ejemplo, las universidades generalmente tienen un sistema en el cual con los estudiantes, toda la información de ellos, y también tiene la relación de esos estudiantes qué cursos deberían ver, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, tenemos la información de cómo podríamos matricular esos estudiantes en nuestra plataforma. Para el caso particular ya de una empresa,
hay otros métodos que lo permiten hacer, por ejemplo, por archivos planos, que es por CSV, que básicamente son como tablas similares a Excel, en donde una persona pues tiene la información y la puede llenar mucho más rápido en relación al usuario curso. Adicionalmente, tenemos otros módulos de matriculación como PayPal, los cuales son utilizados como métodos de pago. De esta forma, entonces yo puedo promocionar cursos en los cuales, por ejemplo, yo brindo el acceso gratuito a mi plataforma, es decir, que se puede autenticar cualquier persona, ¿cierto? Creando su cuenta manualmente, pero que si quiere ver algún curso que le interese, pues tenga que pagar algún monto. ¿Sí? Entonces, actualmente, la plataforma, el core de la plataforma, es decir, como viene por defecto, ya tiene incluidos estos módulos. Entonces, este sería de pagos. Si yo quisiera integrarlo con otro tipo de pagos, pues ya sería una extensión, pues sería un desarrollo distinto, ¿sí? Entonces ya hablaremos un poco de eso más adelante. Otro tipo de módulos son los temas gráficos. Entonces yo creo que este sería de los más utilizados y de los que más impacto podrían representar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los temas gráficos, antiguamente este concepto no existía. Entonces, digamos, lo que había era una empresa que ofrecía software, entonces lo que hacían era generar toda una plataforma y vendían licencias. Las personas o los clientes de esa compañía lo que hacían era pagar la licencia y tenían una plataforma en la cual no había ningún tipo de estética. La estética era muy plana y cualquier persona que ingresara a esa plataforma detectaría de una vez que es una plataforma externa, ¿cierto? Los temas gráficos de Moodle, menos mal, ya nos permiten, o bueno, en general siempre han permitido que nosotros logremos apropiarnos de toda la estética gráfica, todos los lineamientos gráficos de la plataforma. Entonces, a nivel de experiencia de usuario, un usuario va a entender es que está entrando a un LMS, es decir, a un entorno de aprendizaje de una empresa particular, es decir, por ejemplo, de nivel 7, y no va a sentir que es un proveedor externo, que sería Moodle para este caso. ¿Sí? Aún así, cuando sepa que está construido en Moodle, va a sentir una mejor experiencia el usuario. Y asimismo, sería la forma de apropiar la plataforma. Otro tipo de módulos son los bloques, que básicamente sirven para darnos información, digamos, sencilla o rápida. Entonces, son como módulos que nos permiten a nosotros, por ejemplo, tener una navegación de un calendario, poder hacer acciones rápidas, ¿sí? Y también nos permiten como generar links que nos pueden servir para hacer desarrollos un poco más específicos, ya sea, por ejemplo, unos reportes, un dashboard o una cantidad de módulos que podemos desarrollar a partir de eso. Otro tipo de módulos son las actividades o recursos, que básicamente son módulos cuyos contenidos son variables de acuerdo al contexto. ¿Qué quiere decir esto? En cada curso, lógicamente, van a haber contenidos distintos. O sea, en el curso de matemáticas, pues nada, pues van a haber documentos alusivos a matemáticas, quizzes y exámenes alusivos a ello, que van a ser diferentes al curso de biología, ¿sí? Como para dar un ejemplo. Entonces, esas actividades o recursos son los que están ahí en los cursos para poderlos consumir. Entonces, ahí, por ejemplo, lo peculiar de estos recursos, de estos módulos, es que pueden ser de ambos lados. Es decir, una persona lo sube, por ejemplo, el profesor, como un examen, pero también hay digamos, una interacción con el estudiante, que es lo que les comentaba de la filosofía. Por ejemplo, yo podría generar un foro. Entonces, un foro es una actividad. Y con el foro se puede tener toda una realimentación de ideas. ¿Sí? Otro tipo de módulo es el servicio web, los servicios web. Y estos módulos están relacionados a la exportación de información hacia otras plataformas. Entonces yo creería que es el tipo de módulo que más empezó a utilizarse ahorita, dado que las aplicaciones móviles están en tanto auge. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos permite hacer un servicio web? Primero, al poder, digamos, exportar la información de Moodle, nosotros podríamos generar todo un tipo de integraciones con distintas plataformas, trayendo información que sea comparativa, por ejemplo, en ventas de un usuario comparado a los cursos que ve. Hagamos un ejemplo. Supongamos que yo vendo carros. Al yo vender carros, yo tengo unos empleados que son mis vendedores y ellos a su vez tienen unos cursos que yo les doy a través de Moodle, ¿cierto? De acuerdo a los cursos, yo podría evaluar qué tanto impacto tiene que un usuario vea un curso con respecto
a sus ventas y podría analizar ese tipo de, digamos, de contraste y podría ser digamos, un seguimiento bastante interesante dentro de la plataforma. Adicionalmente, por medio de una aplicación móvil, por ejemplo, yo podría exportar la información de mi plataforma LMS hacia un celular, hacia un dispositivo móvil. Entonces, de esta forma, yo podría entonces hacer que un usuario tuviera la información pertinente de la plataforma en su celular, teniendo en cuenta que la idea de una aplicación móvil es enriquecer todo el entorno de información. Me explico. Es un error pensar que una aplicación móvil va a hacer lo mismo que una aplicación web, ¿sí? Normalmente muchas veces sucede que las personas hacen una aplicación móvil para que desde el celular se pueda ingresar a la plataforma. Y realmente es una mala práctica porque dado que nosotros podemos hacer los temas gráficos, ¿cierto? Los podemos moldear, nosotros podemos hacer que el tema gráfico sea responsive, es decir, que funcione en dispositivos móviles. Entonces sería un poco, digamos, inadecuado hacer una aplicación móvil que me muestre lo mismo que yo puedo acceder desde el navegador de mi celular, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería estar en la aplicación móvil? Pues deberían haber elementos que de verdad valgan la pena y que generen ese diferenciador en esa aplicación. ¿Cómo qué? Por ejemplo, sincronizar los eventos del celular con eventos que pasan en la plataforma. Entonces, que un usuario ingrese a su aplicación móvil y que tenga sincronizado todos los exámenes que tiene con la aplicación. O manejarlo, por ejemplo, aprovechar la geolocalización del celular, entrar a un foro y generar todo un plugin en donde el usuario puede decir en dónde está o, bueno, infinidad de cosas que podríamos aprovechar, pero que solo se pueden dar en el celular. Pero la idea sería esa, buscar la forma de dar contrastes que de verdad marquen la diferencia al tener una aplicación móvil. Entonces, bueno, ya teniendo claro como los módulos que provee Moodle, pues una extensión en Moodle básicamente es un módulo o un grupo de módulos que no pertenecen al core, o sea, es decir, que no pertenecen al default de la plataforma, a como viene el paquete en general, sino que son adiciones que se hacen, ya sea por terceros, por nosotros mismos, pero que no están como tal en el core de Moodle. Teniendo en cuenta, claro, que estas extensiones deben seguir los estándares de desarrollo de Moodle. Entonces, bueno, ¿qué ventajas tenemos al implementar extensiones? Porque, pues, como les decía, ya existen muchos módulos funcionales en Moodle. Entonces, ¿para qué hacer extensiones? La primera, yo creo que la más importante, apropiación de la plataforma. Es lo que les comentaba el tema gráfico. Nosotros podemos generar todo un entorno gráfico en nuestra plataforma que va a ser va a seguir todos los lineamientos que nosotros queramos, es decir, pues los lineamientos de nuestra marca, ponerle un logo propio, y todo esto solo se podría dar pues por una extensión. De hecho, pues ya que tomo el tema, nosotros acá en nivel 7, de los proyectos que más desarrollamos son los proyectos que nosotros denominamos Kickstart, que básicamente es eso, es hacer un levantamiento de información en donde miramos todo el tipo de usabilidad que se requiere, los lineamientos gráficos, las imágenes que se quieren ver, los colores que se utilizan, y todo eso plasmarlo en la plataforma para que nuestros clientes puedan tener esa apropiación. Tenemos otras ventajas como facilitación de procesos y seguimiento de procesos. Lógicamente, como les decía, podemos nosotros tener un operario que llene la información de usuarios, digamos, duplicado, tanto en un CRM, por ejemplo, y tanto en el LMS, en Moodle, pero entonces está haciendo un trabajo dos veces, cuando realmente podríamos simplificarlo y hacer que el usuario lo haga solo una vez, ¿cierto? Es muy común, por ejemplo, que las empresas manejan varias aplicaciones en varias plataformas, ¿cierto? Sería muy difícil tener una fuente de información por cada plataforma que se tiene. Lo ideal entonces es hacer toda una integración para eso. Y para lograr ese tipo de integraciones, algunas veces es necesario generar una extensión en Moodle para que haga parte de toda esa gran integración. Y asimismo, tener la información consolidada y no tener como duplicidad de usuarios ni ningún tipo de error así, que son bastante comunes. Adicionalmente, podemos tener un seguimiento de procesos en los que nosotros podemos ver, por ejemplo, el avance de un estudiante. Nosotros podemos generar reportes o inclusive gráficas
de cómo él va avanzando, digamos, por ejemplo, con notas, o cuál es el promedio de todos mis usuarios en cuanto a calificaciones. Todo eso es posible, pues dadas las extensiones, de acuerdo lógicamente a las necesidades. Y yo creo que de las más importantes también es la eliminación de retrabajo. O sea, si se dan cuenta, al implementar este tipo de extensiones, nosotros logramos reducir como que un usuario, por ejemplo, que nuestro operario, nuestro administrador de la plataforma, tenga que llenar tantas veces 1000 formularios sabiendo que todo ese tipo de procesos se puede automatizar, haciéndolo mejor, ofreciéndole una mejor calidad de trabajo y consolidando la información. Entonces, bueno, entonces lo que hoy sigue sería explicarles un poco de qué hay que tener en cuenta antes de desarrollar una extensión en Moodle, ¿sí? Entonces, lo primero es identificar el requerimiento. Entonces, como en cualquier desarrollo que tenemos que hacer, lo primero es identificar qué es lo que hay que hacer y cómo. E idealmente, ¿por qué? ¿Sí? Muchas veces solo nos importa el cómo y lo implementamos y realmente no, digamos, no suple una necesidad por la cual surgió, ¿sí? Es muy importante tener digamos, las razones de por qué es necesario hacerlo y justificarlas para ver cuándo se hace, ¿sí? Cuando ya tenemos muy bien definido nuestro requerimiento, tenemos que definir si realmente tiene que ver con nuestro LMS, es decir, Moodle. Si no tiene nada que ver, si por ejemplo es algo de facturación o es algo para llevar ventas, pues lógicamente no debería estar dentro de nuestro LMS, sino en una plataforma que está especializada en eso, ¿sí? Entonces ahí deberíamos seguir el proceso, pero con la plataforma correspondiente. En caso de que efectivamente nuestro requerimiento tiene que ver con el LMS, lo que debemos hacer entonces es hacer un análisis de las funcionalidades que debería tener. Entonces ya tenemos la necesidad, ahora con esa necesidad tenemos que buscar qué solución le podemos dar, ¿cierto? Teniendo ese análisis de qué funcionalidades debería tener nuestra plataforma para poder lograr esa solución, lo que debemos hacer entonces es preguntarnos si nuestra plataforma recurrente o actual ya tiene esas funcionalidades. En caso de que ya las tenga, tenemos que plantear una solución con las herramientas que ya están, ¿sí? No sería bueno pues reinventar la rueda, no es necesario, nos saldría caro. En cambio, si llega a suceder el caso que nuestra plataforma efectivamente no suple las necesidades, pues lógicamente tenemos que identificar qué soluciones se pueden dar, cómo las podríamos construir, ¿sí? Y ya teniendo eso, más o menos de qué tipo de módulos tenemos que hacer, por ejemplo, revisar si existen soluciones similares en la comunidad, porque como les decía, la comunidad de Moodle es una comunidad tan grande que tiene tantos aportes que muchas veces nosotros tenemos necesidades que ya otros han tenido y se generan esas extensiones por este tipo de cosas. ¿Mm? Son extensiones que nosotros podemos descargar, podemos instalar e inclusive podemos modificar siempre y cuando respetemos los créditos de las personas que lo hicieron, ¿sí? Asimismo, nosotros pues podríamos contribuir a la comunidad con este tipo de extensiones. ¿Mm? En caso de que tampoco estén en la comunidad, de que no encontremos algo similar ni siquiera, pues ahí sí tenemos que hacer todo un proceso de evaluación de cómo podríamos generar esas extensiones para que suplan esas necesidades iniciales. ¿Listo? Básicamente ese sería el proceso antes de empezar a desarrollar una extensión. Entonces, bueno, ahora les voy a hablar de los errores más comunes a la hora de hacer las extensiones, ¿sí? El peor error de todos es cambiar el core de la plataforma, ¿sí? Ya que Moodle es una licencia abierta, nosotros podemos, lógicamente, descargar la plataforma y también ver todo el código de cómo está construido. Podríamos editarlo, podríamos generar una plataforma muy personalizada para nosotros, pero ¿por qué es tan malo? Porque eso pierde escalabilidad. Si nosotros deseamos, si nos pasa algún tipo de error y lo vamos a buscar en la comunidad, pues la comunidad no va a conocer el error, porque esa plataforma sería algo que solo nosotros podemos conocer, porque ya la cambiamos. Adicionalmente, no podríamos actualizarla, Moodle constantemente está generando actualizaciones. Si nosotros cambiamos el core de la plataforma, no podríamos actualizarlo porque perderíamos todos nuestros cambios, ¿sí? Entonces, por eso es de las peores prácticas que podemos hacer.
Otro error común es pensar que Moodle es un gestor de contenidos, un gestor de recursos para nuestra empresa y que podemos hacer con él cualquier tipo de uso. Entonces, que podemos llevar seguimiento de clientes, que podemos generar facturaciones, que podemos manejar eventos, que podemos manejar noticias, que podemos vender productos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo digamos, de componentes no deberían estar en un LMS. ¿Por qué? Porque pues, son ajenos a él. ¿Sí? Lógicamente habrán excepciones, por ejemplo, como lo que les comentaba con los cursos, cuando uno los puede vender, ¿sí? Que uno puede integrarlo con métodos de pago. Posiblemente pues habrá algún tipo de facturación para que el usuario ahí mismo pues, pueda ver lo que pagó y eso. ¿Sí? Puede ver su información alusiva a su pago. Pero en general es una muy mala práctica pretender que Moodle puede solucionar todo este tipo de problemas. Y no solo pasa en el LMS, sino en muchas otras plataformas. ¿Sí? Entonces, pues lo ideal, sin duda, es buscar las plataformas especializadas para que no tengamos problemas a futuro. Otro error es implementar un desarrollo sin los estándares. Moodle ya tiene como tal toda una documentación, una serie de, digamos, de pasos a seguir para poder construir una extensión de acuerdo al tipo de extensión que sea. ¿Sí? Muchas veces, o sea, no es solo hacer una carpeta nueva en Moodle y generar todo un desarrollo ahí para que funcione, porque eso primero nos va a costar mucho trabajo, ya que hay muchas funcionalidades genéricas que Moodle nos va a ahorrar mucho trabajo para eso, porque ya lo han hecho. ¿Sí? Y asimismo, el tratamiento de información, es decir, el acceso a las bases de datos, pues va a ser mucho más complicado si nosotros lo trabajamos directamente a que si lo hacemos con los esquemas que ya tiene Moodle. Adicionalmente, perdón, adicionalmente, también podemos seguir, mientras hacemos el desarrollo, podemos guiarnos mucho con la comunidad, preguntar en los foros y también recibir realimentación de todo este tipo de dudas que podríamos tener. ¿Cierto? Entonces, pues bueno, en general era eso. Mi conclusión final es que pues Moodle nos permite hacer múltiples desarrollos de una forma muy fácil. O sea, Moodle nos da muchas herramientas para hacerlo. La comunidad es tan grande que la podemos explotar un montón. O sea, podemos aprovechar muchísimo las ventajas que tiene. Podemos inclusive generar comunidades muy interesantes en las cuales todos vamos a construir y aportar en el aprendizaje como tal. Entonces, muchas gracias. Entonces, bueno, ahora lo que haremos es continuar con preguntas. No sé si tengan... Entonces, bueno, acá hay una pregunta de Boris García. Si ya se ha hecho una modificación al core de la plataforma, ¿hay manera de tener la funcionalidad pero sin modificar el core? Sí, o sea, lógicamente siempre hay formas o sea, es decir, no existe algún requerimiento que no pueda hacerse desde una extensión. Siempre se pueden hacer desde las extensiones y sin necesidad de alterar el core. Entonces, bueno, acá hay otra pregunta de Andrés. A mí. Buenas tardes, tengo una pregunta. En mi empresa estamos implementando el nuevo sistema que trae Moodle de insignias. Bueno, pero creo que no llegó completa la pregunta. Listo, entonces acá tenemos una de UC virtual. ¿Por qué no muestran ejemplos reales? Nosotros tenemos, digamos, varios desarrollos con varias empresas, pero preferimos, pues ya que, digamos, no tenemos como el permiso de mostrar todos los ejemplos que se han implementado, pues exponer la información de nuestros clientes. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Cuáles son las extensiones que nos recomiendan? Bueno, muy buena pregunta. Eso depende mucho de la necesidad que tengamos, ¿sí? Más que buscar una extensión, hay que buscar nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que plantear es qué tipo de necesidades tenemos y las razones por las cuales pasa.
¿sí? Y de esa forma, pues, buscar una extensión que se acomode a esas necesidades, y no al contrario. Por ejemplo, así de las que más se utilizan, hay una que es un bloque que se llama Block Dedication. Entonces, ese bloque lo que nos permite es ver las horas de dedicación de una persona. Nos permite saber desde qué horas hasta qué horas está en un curso determinado. Eso podría ser muy útil. Pero como decía, depende mucho más, es de la necesidad, más allá de qué extensiones podrían ser útiles, ¿sí? Dependen de la necesidad. Listo, ahí una pregunta de José Neira. ¿Existen extensiones que generen reportes de tráfico de aula? Sí, existen reportes que nos dan a nosotros una idea de qué tantos usuarios entran. Inclusive podríamos eh, implementar Moodle con Google Analytics. O sea, hay formas de poder ver todo este tipo de estadísticas que, si se dan cuenta, por ejemplo, Google Analytics no funciona como una extensión, sino simplemente sería como, por ejemplo, en el tema gráfico se podría agregar un fragmento de código, que es el que pide Google Analytics, para poder llevar a cabo qué tantas personas entran a mi página, a cuál página entran y cuánto duran en ella. Bueno, acá hay otra pregunta de Gabriela Martínez. Buenas tardes. ¿Qué tan complicado es gestionar la autenticación a través de un servicio web? Gracias. Es bastante sencillo, depende, o sea, depende más que todo, la complejidad depende del servicio web. Lógicamente, pues me imagino yo que la autenticación sería como una validación entre un usuario, validando una cierta seguridad. Entonces depende del protocolo y la forma en que se implemente del otro lado, del lado del servicio web, para poderlo consumir y asimismo autenticar a la persona. Hay otra pregunta de Luis Alexander Rodríguez. ¿Implementar los módulos incide en el rendimiento del sistema o en la integridad de la información? Depende. Nosotros, por ejemplo, en la comunidad hay muchas extensiones, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que estén muy bien estructuradas para que no hayan conflictos de usabilidad o de funcionalidad. Las extensiones, si están bien construidas, no tienen por qué perjudicar el proceso de la plataforma. Por el contrario, tienen que cumplir esos objetivos por los cuales se construyeron sin alterar los otros módulos. Acá hay otra pregunta. ¿En qué editor de código es recomendado implementar las extensiones para Moodle? Bueno, eso sí, digamos que es muy relativo. A mí me gusta mucho un editor de código que se llama Sublime, pues porque finalmente Moodle está construido en PHP, ¿sí? Pero realmente es muy subjetivo. O sea, podríamos hacerlo directamente, digamos, conectados en un servidor local con Eclipse, o eso depende más del desarrollador y de la forma en cómo trabaja. Entonces, eh, ¿qué experiencias exitosas pueden compartir acerca del uso de extensiones? Listo. Yo creo que hay una que me gustaría compartir mucho y es Centrum. Centrum es una universidad en Perú que es bastante grande. Y ellos actualmente están ofreciendo unos MOOCs, que básicamente son cursos libres, en los cuales uno entra a una plataforma, se puede inscribir, pero entonces necesitan, por ejemplo, una cierta descripción de los cursos. Entonces, una extensión que tuvimos que desarrollar para ese proyecto fue la posibilidad de tener una visualización en donde nosotros listamos unos cursos predilectos, los cuales llamamos cursos favoritos, y los usuarios podían ingresar a estos eh, desde, desde cualquier navegador. Entonces se pueden inscribir, es como un IDX, como un Coursera, en donde uno puede ir llevando a cabo sus procesos. Ese yo creo que sería uno de los casos más exitosos que hemos tenido. Y lógicamente, pues los que, digamos, lo que les decía, generalmente nosotros hacemos Kickstarts, que son la apropiación de las plataformas. Para nosotros hacer este Kickstart, hacemos todo el tema gráfico de la plataforma para cada uno de nuestros clientes. Eso quiere decir que tenemos tantos módulos exitosos como Kickstarts vigentes, que son bastantes clientes los que tenemos. Entonces yo creo que esa sería como
la demostración más. Hay otra pregunta de Humberto Villamizar, o creo que es una. Sería bueno desarrollar una aplicación donde solo se muestre la lista y contenidos del curso. Todo objetivo de nuestros responsive. Realmente no importa, pues porque finalmente, sin importar cómo esté el ordenamiento de nuestros cursos, nosotros podemos adaptar un tema gráfico que sea responsive, es decir, que permita verse desde un celular móvil o desde un iPad o cualquier resolución de pantalla. Entonces, más allá de que sea un listado o no, depende desde la construcción, porque uno puede hacer las plataformas responsive sin importar cómo se vea en el, digamos, en una resolución u otra. Listo, otra pregunta de John Triano. Ah, no, creo que es como una afirmación. Ah, listo, de Steven Villegas. ¿En qué lugar puedo encontrar el inventario completo de funciones implementadas en Moodle que puedo usar en mis extensiones? Sí, si quieres, tú me puedes escribir un correo y yo, bueno, Moodle como tal tiene una página que de hecho es una plataforma entera construida en Moodle, en donde ellos tienen un lugar especializado para los plugins. Ahí entonces los tienen categorizados por los diferentes tipos de plugin. Están por bloques, por temas gráficos, que han hecho aportes a la comunidad. De ahí se pueden descargar y de acuerdo al tipo de plugin, pues se instala dentro de la plataforma. Básicamente es como descargar un archivo comprimido, descomprimirlo y pasarlo al servidor donde está montado Moodle. Entonces, bueno, otra pregunta de Leonardo García. ¿Existe alguna extensión que permita cargar las preguntas de una evaluación por medio de un archivo plano? Realmente no sabría si ya existe, tocaría revisarlo dentro de la comunidad, pero sin duda es muy viable hacerlo. Entonces básicamente sería como dar un identificador a cada examen y en el archivo plano pues ir poniendo las preguntas. Y con ese identificador pues propagar la información. Sería un plugin en medio de todo pues rápido de implementar en caso de que no esté. Bueno, ¿qué otro? ¿Se puede vincular Google Analytics a un curso específico que esté en Moodle? No, realmente, bueno, es de Leonardo García la pregunta. Eh, para vincular Google Analytics con Moodle tendrías que, digamos, implementarlo completamente. O sea, no habría una forma de poderle determinar un curso particular. Lo que sí se puede hacer es que cada curso tiene un identificador, entonces genera una página única. Y lo que se puede hacer es que puedes como filtrar en Google Analytics la información del curso para que tú puedas ver las estadísticas particulares de dicho curso. Listo. ¿Hay alguna versión de Moodle donde se encuentren incorporadas todas las extensiones aprobadas por el equipo de Moodle? Esta pregunta es de Alba Gladys. La razón, no, o sea, la respuesta es no. La razón es que son equipos distintos. Es decir, hay un equipo que es como el que está encargado en Moodle de hacer todo el core de todas las plataformas y versiones que promociona. Y hay otro grupo que es la comunidad en donde se generan todo este tipo de extensiones. Y adicionalmente hay un tercer grupo en Moodle que es el que verifica si la extensión es válida y si puede, digamos, como publicarse dentro de Moodle. Aunque se hace ese tipo de, digamos, de testing de las aplicaciones, no se puede como asegurar que van a ser 100% funcionales. Entonces, por eso decía, digamos, en lo que comentaba, que sí es bueno revisarlo, incluso cuando la necesidad, digamos, parece ser suplida, revisarlo muy a detalle si de verdad funciona o no. Porque al ser aplicaciones de terceros, pues no se puede garantizar eso. Esa es la razón por la cual en Moodle no hay una versión que tenga todas las extensiones instaladas. Bueno, hay una pregunta de Steven Villegas. Entonces, ¿existe algún manual de buenas prácticas para el desarrollo de extensiones de Moodle? La respuesta es sí.
Moodle tiene como tal toda una documentación en donde especifica todos los APIs relacionados a su desarrollo. Entonces, tiene un API para básicamente cualquier cosa. Por ejemplo, para hacer formularios, tiene un API para conectarse o utilizar la base de datos de Moodle, también tiene otro API. Bueno, tiene APIs para múltiples cosas que están muy bien documentadas. Incluso para cada tipo de desarrollo de módulo, hay un API, perdón, hay una documentación al respecto, en donde se muestran las buenas prácticas y las funciones que están y que se deben utilizar. Acá hay una pregunta de Lisette Zorro. Dice, buenas tardes. Consejos para realizar reportes personalizados. Eh, Me imagino que esos reportes, hay un bloque que se llama, eh, bueno, se me escapa el nombre. Es un bloque, hay un módulo en Moodle que permite hacer reportes directamente con SQL. Digamos que para poderle dar un muy buen uso configurado reports, se llama, reportes configurables, se llama el módulo. Para poderle dar un buen uso hay que conocer muy bien cómo está relacionada la información en las bases de datos de Moodle. O sea, realmente no hay como unos tips para poder hacer un buen seguimiento de esos reportes. Y lo que les decía, también dependería de qué necesidad está del reporte, ¿sí? O sea, qué tipos de reportes se necesitan. Y asimismo, analizar cómo construirlos. Listo, acá está una pregunta de William Rincón. ¿Cómo se puede integrar Moodle con PeopleSoft? ¿Qué toca tener en cuenta? Entonces, bueno, William, pues depende del tipo de integración que se vaya a hacer. Muchas veces, pues por ejemplo, podría ser que la integración que necesitas es de usuarios. Entonces lo que se puede hacer es por bases de datos, simplemente se genera una vista, es decir, como una tabla dentro de la base de datos, que tenga la información de los estudiantes. Entonces Moodle necesita unos ciertos campos de estudiantes muy particulares, como por ejemplo el nombre, el apellido, un identificador de usuario único, que sería el username, o podría ser la cédula, por ejemplo, se podría utilizar, y el correo electrónico. Con esos campos, si se exponen en una vista, hay un módulo que ya existe que ni siquiera hay que descargar porque ya viene en el core de la plataforma, simplemente hay que habilitarlo. Se configura la conexión a la base de datos, a esa vista, el nombre de la vista, el nombre de un usuario que pueda adquirir esa información, etc. Y el nombre del host, claramente. Cuando esa sincronización se da, lo que va a hacer Moodle es que cada vez que un usuario se autentica, lo valida contra esa vista. Entonces, esa sería una forma de integración. Pero como lo decía, pues depende del tipo de integración. Ese es para el caso particular de usuarios. También se podría hacer una integración para cursos o... Sí, o sea, depende es como más de la necesidad que se tenga en la integración. Entonces acá hay una pregunta de Rafael Ordóñez. ¿Podrían contarnos de extensiones estándar que provengan de Moodle o dónde podemos consultar el listado? Entonces, claro, por acá, si quieren inclusive lo busco de una vez. Hay un listado en Moodle, en la página oficial. Bueno, busquémoslo acá. En donde están todos los plugins. De cualquier forma, ya digamos, o sea, teniendo digamos, una plataforma de Moodle instalada en nuestros servidores, nosotros podemos revisar todas los desarrollos que hay, o sea, todos los módulos que hay. Bueno, acá por ejemplo en esta parte de plugins está todo lo relacionado, como les decía, al desarrollo de plugins. Entonces, acá está, por ejemplo, para el tipo de actividad, los módulos de actividad, que serían lo de actividades y recursos. Se pueden ver la documentación acá para los bloques, para los temas gráficos. Hay otros que son de formato de cursos, que es como la distribución en los cursos, los de matriculación, autenticación, y bueno, en general, pues hay bastantes tipos de plugins, pero nombré como los más principales. Para lo de que tú me dices de
Los módulos, sí tendría que verlo un poco más a detalle, de pronto no lo encontré acá como tan fácil. Pero lo que te digo, ya están teniendo, digamos, la plataforma instalada, hay una forma en donde uno le da en administración, extensiones, y ahí ve todo el listado de plugins eh, que tiene instalado la plataforma recurrente. Y pues ya digamos cuando quieres ver algún tipo particular, pues simplemente lo buscarías como Moodle y el nombre del plugin en donde va a estar la documentación de este. Bueno, acá hay una pregunta de Miguel Rodríguez. Entonces, quisiera saber si es posible exportar y sincronizar las estadísticas de aprendizaje a la plataforma CRM, Salesforce. Además, y refiriéndome a tu ejemplo de los vendedores de carros, ¿qué variables estadísticas se podrían usar para relacionar el rendimiento en las ventas con el nivel de aprendizaje alcanzado? Entonces, claro, ahí depende de cómo estés manejando la relación. Por ejemplo, dentro del CRM, yo me imagino, de alguna forma tú debes tener la información de tus empleados, ¿cierto? Entonces, lo que habría que ver, por ejemplo, es qué tipo de variables a ti te interesan. Por ejemplo, no sé, guiar las notas, ver una gráfica de notas de una persona en distintos cursos con una gráfica de las ventas. O a través del tiempo, digamos, ver, comparar los resultados que tuvo antes de ver un curso y después de tener el curso, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, digamos que variarían mucho en la singularidad de tu necesidad. Ahí ya habría que ver específicamente como qué tipo de contraste querrías ver. Si es específicamente en ventas, pero pues como qué tipos de cursos das y ese tipo de cosas como para poder llegar a un seguimiento más profundo. Hay otra pregunta de Mónica Marcela. ¿Se pueden instalar extensiones de bloques que permitan acceder a la base de datos principal? Se podría, pero no es recomendable. O sea, realmente lo ideal es manejar la base de datos como por detrás y que más que poder acceder a las bases de datos, lograr identificar la necesidad de por qué se necesita ese acceso, por ejemplo, qué tipo de información se requiere, y más bien generar una especie de módulo que nos muestre eh, como el acceso a, o sea, como a esa información específica, pero no a todas, porque si se entra, digamos, directamente a la base de datos y hace alguna alteración, esto podría alterar todo el funcionamiento de la plataforma o podría generar inconsistencias en los datos. Acá hay otra pregunta de Boris García. Si tenemos una extensión para Moodle 1.9, ¿se requiere hacer cambios para que funcione en 2.x? ¿Qué tanto se requiere? Boris, sí, es bastante el cambio, ya que, o sea, digamos, Moodle generalmente las actualizaciones no cambia mucho los APIs o la forma de conexión, pero de 1.9 a 2.0 sí hubieron muchos cambios. Entonces, para poder hacer este tipo de migraciones, sí es bastante trabajo el que hay que hacer. Generalmente hay que prácticamente volver a implementar la extensión, no es muy trivial hacerlo, porque la relación de las bases de datos cambió totalmente y los métodos que utilizaba también. Entonces, sí, es un trabajo que generalmente es de tiempo. Acá hay otra pregunta de Jairo López. Para enseñanza de lenguas extranjeras, ¿cuáles extensiones potencian la formación en Moodle? Más que extensiones, ahí digamos, sería los contenidos de los cursos los cuales van a impactar eso, ¿sí? Si tú, por ejemplo, vas a enseñar inglés, no importa tanto como las extensiones que utilices, obviamente van a poder haber algunas herramientas que te sirvan, pero lo que más trasciende es el tipo de contenidos que subes. Por ejemplo, en general, una crítica en general es que está muy mal hecho subir, por ejemplo, documentos PDFs en toda la plataforma. Es decir, sección 1, por ejemplo, para un curso de matemáticas, sumar y subir un PDF de suma, restar y subir un PDF restas, ¿sí? Eso es una muy mala práctica porque pues a cualquiera le dará mamera leer PDFs y PDFs, claro. Entonces lo que nosotros recomendamos es que los contenidos sean dinámicos. Por ejemplo, hay un tipo de contenidos que es SCORM, en los cuales uno puede generar una visualización más dinámica en la que las personas pueden interactuar y hacer un tipo de acciones que le facilitan incluso el aprendizaje, que son más cómodas. Pero lógicamente también depende del tipo
de enseñanza que se vaya a dar. Pero en general, pues depende de los contenidos. Bueno, acá buscamos otra pregunta. De Leonardo García. ¿Dónde puedo encontrar documentación para actualizar las calificaciones en Moodle? ¿Desde un sistema o recurso externo? Bueno, realmente las calificaciones de Moodle se basan como tal en actividades que están propias en la plataforma, ¿sí? O sea, no habría como una manera por ejemplo, por asistencia en una clase física, generarle una nota al estudiante y que se propague en Moodle. Nativamente no existe. Habría que hacer un desarrollo que lo permita. Y sería más como, ya no serían calificaciones, sino sería como todo un módulo que me permita a mí llevar un seguimiento de unas calificaciones físicas que se dieron, por ejemplo, de asistencia, y, por ejemplo, complementarlo con la adquisición de información de las notas virtuales que sí dependen, digamos, de un quiz o de una actividad que está propiamente en Moodle. Bueno, acá hay una pregunta de John Triana. ¿Con qué módulo puedo cargar documentos al perfil de usuario y poder generar un reporte de qué usuarios ya tienen todos sus documentos y cuáles les hacen falta? De hecho, John, eso es digamos, eso es una extensión que ya hemos hecho algo similar. No existe ninguna extensión que te permita a ti tener como obligar al usuario dentro de sus campos de información llenar documentos, ¿sí? Lo que habría que hacer ahí es sin duda un desarrollo, una extensión en la cual se pueda permitir que el usuario pueda subir esta información. Bueno, acá hay una pregunta de Sergio Forero. Desde el punto de vista de seguridad informática, ¿por qué no es recomendable hacer la integración entre Moodle y PeopleSoft instalando en los servidores, instalado en los servidores de nuestra compañía? Realmente, pues eso, o sea, no sabría por qué pues no está recomendado. O sea, lo que yo pensaría es que depende es más de la forma de hacer la integración. Lógicamente, por ejemplo, si están en los mismos servidores, yo pensaría incluso que es más seguro, porque la comunicación es directa. Pero Moodle no tiene como tal ningún reporte de anomalía en seguridad de la información o nada. Sino, por ejemplo, la forma en que adquiere la información de las bases de datos y eso, pues es bastante segura. No hay como ningún reporte de alguna anomalía de seguridad. Eso depende más, es como de la infraestructura en la que está alojada. Lógicamente, no es lo mismo tener un servidor, por ejemplo, sí, como en un computador local, a tenerlo en una instancia en Amazon o en Google. Hay una pregunta de Rodolfo Orjuela que dice, ¿hay extensiones para curvas de aprendizaje por estudiante? Eso habría que revisarlo, la verdad no sé. Pero pues sin duda se podrían implementar como para poder llevar un seguimiento de cada estudiante, como tener esas curvas de aprendizaje, teniendo en cuenta que hay que, pues digamos, hacer todo un estudio previo de qué parámetros seguir para poder dar esa curva de aprendizaje. Bueno, busquemos acá otra pregunta. De Alba Gladys. Buenas tardes. ¿Qué tan complejo es la autenticación por medio del directorio activo? ¿De qué manera puedo descargar la extensión? Bueno, actualmente Moodle ya viene con un módulo que se llama directorio activo, ¿sí? Y pues más que todo, realmente el módulo funciona muy bien. Nosotros lo hemos pues, utilizado varias veces y funciona bastante bien. El trabajo es más del directorio activo, por ejemplo, que dé el acceso a que la plataforma pueda hacer la sincronización, ¿sí? Pero realmente es bastante sencillo, simplemente es activar el módulo en la parte de administración, donde dice plugins o extensiones, de acuerdo al idioma que se maneje. Hay un lugar en donde dice como matriculación o autenticación, bueno, para este caso autenticación, y hay uno que se llama, si no estoy mal, LDAP o directorio activo.
En ese uno configura todo lo necesario como qué host está, eh, cuál es el objeto del directorio activo, etcétera, etcétera. Cuando uno completa esa información, simplemente se sincroniza a los usuarios y ya. Y generalmente hay algunos, por ejemplo, ese tipo de métodos que necesitan a veces crones, es decir, como fragmentos de código que se tienen que ejecutar cada cierto tiempo. Y eso también se configura en el servidor. ¿Sí? Pero si no tienes que descargarlo, sino ya está propiamente en la plataforma. Es de configuración. Bueno, acá hay una pregunta de John Triana. ¿Con qué módulo puedo cargar documentos al perfil de usuario? Bueno, ese es el que ya hemos leído. Que como decíamos, pues habría que hacer un desarrollo adicional. Acá hay una pregunta de Oscar David. Dice, si tienen exámenes en Word, ¿pueden convertirlo a formato GIF? Realmente nunca lo he trabajado, nunca he hecho ese intento, digamos, ese ejercicio. Pues yo pensaría que sí. O sea, sería algo raro, pero sí se podría hacer. Ok, ya me imagino que es para que no puedan editar luego el documento. Pero sí, yo creería que sí se puede. Pero eso sí, no creo que esté en la comunidad, eso habría que desarrollar, porque es bastante particular el requerimiento. Bueno, creo que hasta ahí son las preguntas. De igual forma, si quedan algunas por responder, pues me pueden escribir a mi correo, que es germán.rojas@nivel7.net o a webinars@nivel7.net. Entonces, de cualquiera de las formas, pues yo les estaré contando cualquier otra inquietud que puedan tener. Muchas gracias por su tiempo. Estén muy bien.